Hey mi gente, ¿cómo estamos? Mi gente, espero que estén todos bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Emanuel Guerrero, soy odontólogo, especialista en ortodoncia y estética dental, pero creé este canal para hablar todo lo que es desarrollo personal, todo lo que cambió mi vida en el 2020 cuando me sentía vacío, ganaba dinero, pero no me sentía bien conmigo mismo, tenía vacíos existencial, eh, no podía llenar lo interno con nada externo. La verdad me sentía alejado de Dios, no, no me sentía feliz, no encontraba la felicidad en nada externo. Y ahí fue que me di cuenta que algo debía cambiar, algo seguramente no estaba bien. Porque nos dijeron todo el tiempo que, que persigas el resultado, que ganes dinero, que estudies una carrera, que vayas a la universidad, que te gradúes, que busques un empleo y luego si puedes emprender mucho mejor. Pero todo es como una persecución de cosas externas que te harán sentir diferente, que te harán sentir bien, que te harán sentir feliz. Y no tiene nada que ver. Una vez conseguí la universidad, la especialidad, una vez conseguí trabajo y conseguí independizarme y conseguí ganar cantidades altas de dinero, me di cuenta que no tenía nada que ver la felicidad, la paz interior con lo externo. Y por eso quiero hacerles este video. He estudiado últimamente mucho la mente, cómo funciona, cómo se comporta el ser humano, pero sobre todo la raíz de lo principal, de lo importante que es la parte espiritual. Nos enseñaron que Dios es algo que está fuera de nosotros. De hecho, solamente nos contactamos con Él cuando o pensamos conscientemente en Él, o vamos a la iglesia, o hacemos una oración, o estamos hablando conscientemente de Dios. Pero todos lo sentimos como que está fuera de nosotros. Y eso es un gran error. Bueno, así fue que nos enseñaron, así fue que lo aprendimos. Y, y todo este último tiempo yo me he dado cuenta que Dios siempre habitó dentro de nosotros. O sea, yo soy Dios, tú eres Dios. El poder de Dios en nosotros, en los seres humanos, es la imaginación. Cuando tú usas tu imaginación, estás creando. La gente llama locos a los sueños. Cuando sueña dice, no, qué locura de sueño tuve. Pero esa es la verdadera realidad. El sueño es donde estás usando la imaginación de la inteligencia infinita, que te describe todo aquello que puede llegar a pasar y todo aquello que tú puedes llegar a ser. Pero como espíritu, no como persona natural, carne física. Entonces, lastimosamente, desde Adán y Eva, desde que Eva probó la fruta prohibida, empezó el ser humano a sentir vergüenza, culpa, miedo. Y eso está escrito en la Biblia, en el libro de Génesis. Una vez Dios crea el mundo, posteriormente crea el ser humano. Y cuando por ese instinto de carencia el ser humano acude justamente al árbol del fruto prohibido, que era lo único que no estaba disponible en el jardín del Edén, allí ocurre que automáticamente se ven que están desnudos. Entonces empieza la vergüenza, empieza la culpa. Luego Dios pregunta que dónde estaban y ellos estaban escondidos con miedo porque estaban desnudos. Ahí es donde Dios se da cuenta que ya comieron del fruto prohibido. Allí todo se desordena y desde esos tiempos es cuando el ego genera esa falsa identidad en nosotros o esa individualización, esa separación de que Dios está fuera de nosotros. Y esto fue apoyado con las religiones. Entonces, yo últimamente me he dado cuenta por experiencia propia, por cómo me he sentido, porque gracias a Dios tengo paz interior hace muchísimo tiempo, tengo tranquilidad, serenidad, felicidad, que es lo más importante, todo trabajado desde adentro. Yo me he dado cuenta que Dios siempre está con nosotros, Dios siempre ha estado dentro de nosotros. Los momentos en los cuales tú no has sido consciente, o tú te has sentido alejado de Dios, o tú no has mencionado a Dios, o tú ni siquiera has pensado conscientemente en Dios, Dios siempre ha estado contigo. Por algo sigues con vida, sigues respirando, nunca te ha abandonado, has pasado momentos difíciles, pero todavía sigues en pie, sigues saludable, sigues adelante. Entonces esa es la prueba máxima de que Dios siempre está dentro de ti. Y nosotros somos Dios porque nosotros somos conciencia. Y la conciencia es la única causa y es
universal. O sea, no existen distintos tipos de conciencia. La conciencia es una sola. Dios es uno solo. Todo lo que vemos son manifestaciones de ese estado de conciencia que nosotros queremos asumir. Entonces hay un estado de conciencia para la felicidad, para la tristeza, para la pobreza, para la riqueza y así todo lo demás. Está en el estado de conciencia que tú decidas asumir la experiencia que tú vas a vivir en este mundo físico. Que este mundo físico no es real, lo real es el mundo invisible. Este mundo físico es una experiencia que Dios nos permitió vivir mediante este vehículo que es nuestro físico, nuestro cuerpo físico, y el cual debemos honrar, debemos cuidar, y ese es el enfoque que yo también tengo, agradecer, valorar, respetar, amar, y bajo ese autoconocimiento y ese concepto que tengas de ti mismo, darlo a los demás en beneficio de vivir esta experiencia física, pero también de ayudar y de servir mediante el don que se te dio en este cuerpo y en esta mente. Que todo es alquilado, todo es prestado porque nosotros todos somos uno. No hay diferencia entre tú y yo. Lo que tú crees que nos separa son cuerpos físicos, son nombres, son estatus, son cosas que son individualizaciones que creó el ego. Pero tú y yo somos lo mismo. Todas las personas de este mundo somos lo mismo, somos conciencia y conciencia solo hay una. Todos somos Dios. Entonces el yo soy, Dios, es la única causa. Lo demás es efecto. La causa siempre somos nosotros y el efecto es todo aquello que se ve materializado y reflejado en el plano físico. Si tú quieres cambiar algo externo, tú debes cambiar la causa y la verdadera causa está siempre dentro de ti. Cuando tú entiendes esto, tu vida empieza a cambiar, porque te das cuenta que no dependes de nadie para sentirte bien contigo mismo. No dependes de nada para sentirte feliz, completo, en gozo interior. Que todo lo que tú quieres ya está disponible, pero debes ponerte en contacto con ello. Y para ponerte en contacto con ello, existen tiempos, existen momentos de espera. Voy a explicar esto un poco mejor. Cuando tú siembras, hay un periodo de espera hasta la cosecha. Esto pasa con cualquier semilla. Tú no vas a hacer una obra bien y vas a recibir enseguida el beneficio, porque no funciona de esa manera. Pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años. Nadie sabe cuánto tiempo va a pasar y el tiempo siempre es diferente en cada uno. Pero siempre que tú te enfocas en sembrar, vas a recibir cosechas. El tema es la prisa que el ser humano tiene por recibir ese resultado, pero porque depende del resultado. El entendimiento está en validarte por la semilla que siembra, por lo que tú ayudas, por el proceso que estás viviendo. Eso es lo que te debe hacer sentir bien, cosa que cuando el resultado llegue, sea algo que tú vas a poder disfrutar, vas a poder experimentar, pero no es algo que te va a hacer decir, ahora que lo tengo soy feliz, ahora que lo tengo estoy completo. No, tú te sentías completo, te sentías feliz antes de que eso llegara. Y eso es lo que hace interesante todo esto, porque no es ver para creer. Creo primero y después lo veo. No es esperar tener para poder sentir. Primero me siento diferente y luego lo tengo. Cuando tú entiendes esto, toda tu perspectiva cambia. Entonces ahora ya tú no tienes por qué culpar lo externo. No culpes al político, no culpes a tu amigo, no culpes a tu socio, no culpes a tus papás, no culpes a nada externo, porque toda la responsabilidad siempre radica en lo que tú decides creer, en el estado de conciencia que tú decides ser o adoptar. El paso para sentirte de una manera distinta y verte de una manera distinta es uno solo, es una sola decisión. Es soltar ese viejo estado que te ha traído este resultado, porque has persistido tanto en ese estado que has materializado todo esto. Pero si todo esto que está ahora mismo materializado en este mundo físico no te gusta,
suelta eso, deja todo eso atrás y empieza a enfocarte y empieza a habitar un nuevo estado de conciencia, un estado de conciencia distinto, donde tendrás que pensar distinto, sentir distinto, actuar distinto para poder tener resultados distintos. No esperes que tu realidad externa cambie si tú no cambias tus acciones, si tú no cambias lo que estás haciendo, porque vas a obtener el mismo resultado. La gente después dice que su vida sigue igual porque no saben por qué. Ellos son buenas personas, pero no saben por qué no se les dan las cosas, porque no llega el trabajo que quieren, no llega la economía que quieren, no llega la persona a su vida que quiere. Y es precisamente por eso, porque sigues haciendo lo mismo y sigues habitando el mismo estado de conciencia que te lleva a tener el mismo resultado. Debes morir prácticamente a ese estado, no volver a identificarte con él y empezar a habitar un estado de conciencia distinto. Un estado de conciencia que te haga sentir diferente y que te haga sentir como poseedor de eso que tanto quieres. O que te haga sentir ser esa persona en la cual te quieres convertir. Y desde allí, desde ese final cumplido, como dice Neville, desde ese final cumplido, es que tú vas a empezar a actuar y a vivir. ¿Qué quiero decir? Que tú te vas a ese futuro, porque el futuro no existe en el mundo de Dios, solamente en el mundo del ser humano, porque para Dios todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero este es otro tema. En ese futuro, tú te vas, mediante tu imaginación, localizas en una imagen, en un sentimiento, esa persona en la cual te quieres convertir, eso que tanto quieres, eso que tanto anhelas, y ese sentimiento lo traes a tu presente. Pero lo haces repetidamente, lo haces varias veces, lo haces constantemente, hasta que se vuelva un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Un recuerdo de algo que aún no ha sucedido en este mundo físico, pero que para ti ya es un hecho dentro de ti. Un ejercicio fácil para que entiendan esto es algo que te ocurrió en el pasado, por poner un ejemplo, la muerte de un familiar querido, una mascota, lo que sea, algo que te haya dolido mucho. Si tú te pones a pensar en eso varias veces y a profundidad, estoy seguro que va a venir ese sentimiento de esa acción que ocurrió en ese momento, hace muchísimo tiempo. Y fíjate que el sentimiento viene al presente, habiendo ocurrido hace mucho tiempo, o sea, está en el pasado, pero ocurre como si estuvieses viviendo el momento o reviviendo el momento nuevamente. Eso mismo vas a hacer con tu futuro. Lo imaginas, lo haces tan real en tu mente, tan vívido, que luego lo vas a recordar. Entonces, recordando el futuro que aún no has vivido o percibido con tus 5 sentidos, es como vas a empezar a sentirte diferente. Porque la gente cree que cuando obtenga eso, su vida va a cambiar por completo y ya no va a pasar absolutamente más nada. Y es una euforia, dopamina, logré la casa, logré... No, no, no. El sentimiento no es ese. El sentimiento real es paz, tranquilidad, serenidad. Como que ya lo tienes todo, no te hace falta nada. Entonces, ese es el verdadero sentimiento. Si tu sueño es comprarte el carro que siempre has querido, o la casa, o lo que sea, no asocia el sentimiento como algo dopamínico, algo efímero, algo que, como el momento en que te lo entregan. No, el sentimiento debe ser ya habitando en esa casa, ya manejando ese carro, ya teniendo ese trabajo, ya teniendo esa relación amorosa, ya teniendo esa familia. ¿Cómo te sientes? Porque cuando tú tienes algo, tú no lo extrañas. Cuando tú tienes algo, tú no lo estás deseando. Cuando tú tienes algo, tú no estás como feliz todo el tiempo. No, tú estás tranquilo. Entonces la tranquilidad y la paz, que es todo lo que el ser humano quiere, llega cuando tú adoptas ese estado de conciencia. Así que quería darle este mensaje a mi gente porque yo soy uno de los que más está convencido de que, o sea, nuestra mente subconsciente, nuestra conciencia es, o sea, es Dios. Es porque Dios simplemente es. Y esto no hay que ponerle forma, no hay que ponerle tiempo, no hay que ponerle nada. Eso simplemente es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Está en todas partes, todo lo puede. Por eso para Dios nada es imposible. Para el ser humano sí hay cosas imposibles siempre y cuando se identifique
con este cuerpo físico, porque este cuerpo físico es limitado, la carne es débil, es limitada, pero el espíritu, lo que está dentro, la conciencia es ilimitada porque es Dios. Entonces, cuando tú actúas bajo tu conciencia, porque tú decides sentirte bien, porque tú decides trabajar en ti, porque tú decides la vida que tú quieres vivir, tu vida fluye de una manera distinta. Y las cosas no se dan enseguida, las cosas se van dando paso a paso, porque Dios está orquestando todo, porque ya tú tienes un deseo claro, tienes una meta clara, y Él está organizando todo para que todo calce y todo se te dé. Por eso te va a empezar a mostrar experiencias de dolor, de sufrimiento, de intranquilidad, de angustia. Pero todo eso es Dios orquestando todo para que se dé ese deseo, eso que tanto quieres, ese estado de conciencia, el cual tú estás firme ya, asumiendo ya y que estás persistiendo para que se vea reflejado en este mundo físico. Así que aquí les dejo este mensaje, mi gente. Espero que les haya gustado. Síganme en Instagram también. Les voy a dejar en la descripción las cuentas para que estemos en contacto y ahí les puedo dar mucha más información. Hablo de esto todo el tiempo. Y si quieren que los ayude con algo, ahí me escriben un DM. Let's go.